¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En este programa varias veces hemos abordado el tema del derecho a la información. Sí, usted, yo, tenemos derecho a estar bien informados. Por el otro lado, pagamos impuestos para que los gobiernos hagan estrategias de comunicación donde justamente dicen el propósito es informarnos. Si un diputado, un presidente municipal, un gobernador dan su informe, empiezan a producir una enorme cantidad de spots en televisión, de desplegados en la prensa, dicen ellos, para informarnos lo que han dicho. ¿En qué momento ese dinero de nuestros impuestos ya no es usado para informarnos, sino para hacer propaganda, para ensalzar al personaje público, incluso para construir una candidatura? ¿En qué momento el dinero público se vuelve un objeto privado? Dicho en otros términos, ¿en qué momento esto se nos vuelve un problema de corrupción? La frontera entre el derecho a la información y la propaganda oficial es muy tenue y vale la pena descifrarla. De eso se trata hoy nuestro programa, la publicidad oficial. Comenzamos. La idea de publicidad oficial tiene un propósito muy simple, que es dar información al ciudadano para resolver o carencia de información o asimetrías de información. Es decir, que el gobierno le dé información al ciudadano sobre sus programas, sobre sus beneficiarios o sobre la forma de acceder a los servicios públicos. El problema es cuando esa definición estricta se desvirtúa y se vuelve y empieza a tocar los entornos de la propaganda, cuando deja de ser información útil para el ciudadano y se vuelve un instrumento útil para el gobernante para promoverse, para darse a conocer o para mejorar la impresión de los ciudadanos sobre su desempeño. Es interesante ver primero la relación que hay entre publicidad oficial y elecciones, ¿no? Sin duda ahí vemos cómo hay un súbito aumento de los recursos destinados para la promoción de imagen y la autopromoción de personajes políticos que no necesariamente están cumpliendo con una labor democrática de informar sobre los actos de gobierno. Pues yo, y les cuento que además de las mujeres, los niños y adultos mayores mexiquenses que son apoyados para mejorar sus condiciones de vida. Esto se terminaría si hubiera más transparencia, si hubiera más claridad en los criterios, si se supiera, bueno, cuáles son los criterios, cuáles son los montos que se deben de destinar a publicidad oficial y se hiciera público quién está dando qué y a quiénes, pues entonces se evitaría incurrir en estas prácticas. Está acabando el tiempo de este mensaje y todavía hay mucho más que se ha hecho por la salud de los mexiquenses. Ahorita les sigo. Pues para hablar de la publicidad oficial, o mejor llamada propaganda oficial, traemos a quienes elaboraron el diagnóstico 2011 de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas. Texto que valdrá la pena revisar, está en red y justamente quienes lo hicieron están hoy con nosotros. Les voy a pedir, como es tradición, Espiral, que se presenten. Justin, comenzamos contigo. Sí, buenos días. Soy Justine Dupuy y trabajo en Fundar Centro de Análisis e Investigación. Me interesa particularmente el tema de la publicidad oficial porque soy periodista de formación y creo que como lo vamos a hablar en esta mesa, vamos a explicar cómo el uso de la publicidad oficial impacta directamente sobre la libertad de expresión. Y pues desde Fundar hemos trabajado el tema, hemos iniciado un trabajo sobre este tema desde la perspectiva presupuestaria. Buscamos saber primero, hace unos años, cuánto se gastaban en publicidad oficial el gobierno federal. Así Fundar entró en el tema y hoy en día trabajamos con artículo 19 sobre este tema. Y hacen este estudio que ahora dedica su atención a las entidades federativas, que por lo que se ve ahí también se cuecen habas. Lilia Vélez, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo. Soy Lilia Vélez, soy profesora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, del programa de periodismo. Soy presidenta de AMEDI Puebla también y fui comisionada de acceso a la información en Puebla en 2010. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, alguien que
Casi de casa, estaba aquí ya en algunos programas. Me da mucho gusto, Darío, tenerte de vuelta. Muchas gracias, Ricardo. Pues soy Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Muchas cosas sobre este tema, pero principalmente la indignación de cómo gasta nuestro dinero. Vaya, es absurdo ya el cinismo con el que se gasta nuestro dinero y ver a Lucerito inaugurando puentes. No le veo ningún sentido y me indigna bastante como organización, como ciudadano. Y creo que este trabajo lo que intenta arrojar es pues decirles que los estamos mirando y que estamos trabajando para que no se gasten de esa manera tan burda, tan grosera el dinero de la sociedad. Me sorprende, Darío, pero yo pensé que Lucerito estaba al servicio del derecho a la información. Sí, bueno, y de los puentes, caminos y puentes del Estado de México, creo que ella... Isa Luna, encantada de tenerte aquí. Gracias, Ricardo, por la invitación. Yo soy Isa Luna Pla, soy investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Y dedicado los últimos 10 años a investigar en materia de libertad de expresión, derecho a la información y sus vínculos o relaciones y límites con la propaganda política o la propaganda electoral. En particular, este tema pues, ha sido un tema que se ha analizado desde la relación entre los medios de comunicación y el poder del Estado y cómo eso afecta otras libertades individuales de paso. Finalmente, Goebbels fue aquel hombre que en la época del nazismo mejor entendió cómo los recursos públicos podían ser utilizados para hacer propaganda alrededor de las imágenes públicas, fundamentalmente entonces de Hitler, y siempre ha sido complicado combatir esa tentación ya totalitaria, ¿no? de pulsiones totalitarias de parte del gobierno. Sin embargo, en el otro extremo está el tema del derecho a la información. Ser un político que agarra dinero de mis impuestos para promocionarse puede decir, es que el pueblo tiene derecho a estar bien informado, por ejemplo, a saber el nombre de su gobernador, por ejemplo, a saber qué obra se inauguró. Y si Lucerito ayuda a que esa información se esparza mejor, estoy cumpliendo con el derecho a la información. Lo pongo en términos así de ridículos, un poco para pedirles, ¿dónde está la frontera entre derecho a la información y este uso abusivo de la propaganda oficial? Bueno, yo le entro... Primero los hombres. Somos minoría, doctor. A mí me parece que la frontera está muy clara y es en el interés público de la información, es decir, qué ayuda a tomar decisiones, qué ayuda a estar informado de temas que nos afectan de una manera cotidiana. Creo que el desarrollo político de México y los feudos en las entidades federativas ha hecho que retomen a Goebbels y que la gente diga, más bien que las autoridades digan, tenemos que lavarles el cerebro, contratar a artistas, contratar música, las musiquitas pegajosas para acercarnos a la gente. Es decir, esa zanja también va directamente relacionada a este gasto. Hay campañas de vacunación, hay campañas del mes del testamento. Yo no sé por qué, pero siempre me acuerdo del mes del testamento, ni me acuerdo qué mes es, pero la propaganda me ayuda. Es decir, es información que digo, me puede ayudar para mis actos ciudadanos. Esos están bien, campañas de vacunación. Vaya, y me parece que es dinero fiscal, público, que lo ves en televisión, lo ves en los medios de comunicación y genera información que me ayuda, como decía Isa, a tener o a actuar de una manera como ciudadano, ¿no? Pero creo que los límites no son tan claros. Es decir, por la misma razón que pone Darío del interés público, por esa misma razón se justifica que la información que recibimos en estos anuncios, que los gobiernos pagan para anunciar e informarnos sobre sus obras y los resultados que han tenido, es precisamente el mismo argumento, es un interés público. Entonces, ¿cómo analizar el tema desde los diferentes enfoques? Yo propongo que se haga, como ya lo hemos dicho aquí, desde el punto de la libertad de expresión, que este estudio que nos van a comentar más adelante, pues habla sobre cuáles son los límites a la libertad de expresión que imponen reglas autoritarias de publicidad oficial, pero también desde el derecho a la información, que es ¿qué derecho tenemos todos a conocer de los actos del Estado, a conocer de los resultados del Estado y qué están haciendo? Y el tercer punto es la rendición de cuentas. Si los recursos están siendo ejercidos y administrados conforme a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Una tensión de derechos que ayudaría a normar mejor esto
y no solamente privilegiar uno, que sería el derecho a la información, dirías. Desde luego, y del enfoques, ¿no? Sí, yo pondría un matiz sobre los logros, ¿no? Sobre los gobiernos que anuncian sus obras, sus logros, porque creo que es bien difícil ser juez y parte, ¿no? Y entonces se anuncian para decir que están haciendo su trabajo. Pensaría que podría ser un trabajo que se haga desde el periodismo, ¿no? Son los periodistas que están para ver si logran cumplir con sus funciones. Me parece que también podría estar aquí un límite. Creo que hablamos hace... ¿Debería estar prohibido que promuevan los logros? Decíamos justamente que en España, ¿no? Es tal cual en la ley, se prohíbe anunciar ensalzar sus logros, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre informar y ensalzar? O sea, yo cuando veo un letrero en la carretera que dice 10,000 metros de pavimento, ¿no? Estoy diciendo una barbaridad, 6 escuelas en este poblado, ahí estoy informando. Estoy diciendo a la gente qué hice con su dinero. Ahora, si me recetan 18 spots del presidente municipal o del gobernador con esa misma información, eso empieza a sonar a culto a la personalidad. Entre ese espectacular y esto, ¿dónde estaría el momento fronterizo, pues? Me parece que tiene que ver con el contenido, es decir, que ese contenido del mensaje sea verificable, que realmente tú tengas herramientas para saber si efectivamente se construyeron esos 10,000 metros cuadrados o no se construyeron y que no se quede solo en el spot. Y me parece que habría un criterio desde lo que es la publicidad y desde lo que es el periodismo que a mí creo que es importante. Cuando uno está viendo un mensaje publicitario, creo que todos nosotros, si vemos un mensaje de una crema que te quita la arruga maravillosamente, sabemos que es publicidad y que tiene algo de exageración y que no necesariamente es una verdad absoluta o es una verdad lo más cercana posible, que tiene ciertas cuestiones que pretenden vendernos algo. Cuando uno ve una noticia en un periódico, en el noticiario, uno espera ciertos valores noticiosos como la imparcialidad o por lo menos una imparcialidad o una cierta imparcialidad, pretende o espera ver actualidad, espera ver que haya pues por lo menos un trabajo del periodista. Y creo que hoy hay como mucho esta confusión que se ha dado y yo creo que se ha incrementado mucho a partir de la prohibición de que aparezca la imagen, el nombre, los símbolos de los políticos entre publicidad y periodismo. Entonces, de pronto tenemos muchos mensajes que se hacen pasar por periodismo que en realidad son publicitarios y además tenemos una carga de spots y una carga de espectaculares que son publicidad y que pretenden legitimar el trabajo del político. Pero a ver, legitimar el trabajo del político puede ser algo, yo diría, bastante común y necesario en una democracia. O sea, yo no correría a decir que está mal que el gobierno trate de legitimar, que no es lo mismo que ensalzar, hacer propaganda y utilizar recursos públicos para que mi imagen sea la que más se vea. Y me parece interesante la palabra que utilizas. Déjame traer a cuento un estudio que me tocó ver en alguna ocasión con respecto al gasto publicitario del gobierno federal en la época de Vicente Fox y su popularidad. Y era muy interesante ver cómo en los momentos en que había una mayor inversión en promoción de Vicente Fox y sus obras, la gráfica de percepción a propósito del presidente crecía. Y esta gráfica a mí me deja pensar que, en efecto, si yo veo muchos spots, quiere decir que la imagen del candidato o del candidato o del funcionario mejora. Ahí hay un primer tema que yo quisiera poner sobre la mesa. ¿Seremos tan tontos, los radioescuchas, los televidentes, que a mayor número de spots nos mejora la imagen del funcionario? Porque entonces se entiende por qué quiere legitimarse así. Yo creo que hay y retomo también un poco la pregunta que le hiciste a Justín. O sea, yo creo que no deberían tener ese derecho. Es decir, el estudio arroja 2.518 millones gastado entre 2005 y 2010. 2.500 millones de pesos. Gastados en publicidad oficial por 18 estados de 2005 a 2010. Yo creo que no tienen derecho a usar ese dinero para publicitarse, para hacer propaganda. O sea, yo sí me iría en este momento en México, me iría exactamente hasta lo contrario. Hay espacios oficiales, hay medios públicos, hay otras maneras. Gastar esto es obsceno. Es simplemente no. Vaya, si ponderas entonces eso lo que tú dices de que informen, ¿no? Entonces yo diría que lo informen de otra manera, no gastando 2.500 millones. O sea, yo creo que sí hay momento. ¿Por qué? Porque si no empezamos a decir, bueno,
Y empieza, o sea, si tú quitas esto, quitas la corrupción, medios, autoridad, por ejemplo, porque entonces no hay nada que repartir. Y claro, más de la mitad de los medios de nuestro país desaparecerán porque necesitan ese dinero público. A ver, dices que 2.500 millones han sido utilizados no solo como propaganda de apoyo a la figura pública de los políticos, sino también para comprar la voz de los medios, de estos medios a los que Justina hacía referencia. Solamente quería es peor de lo que está diciendo Dario, porque son 2.500 para 2010 en las 18 entidades donde... Sí. Entonces, el solo año de 2010 fueron 2.500 millones y solo en 18 entidades, no en todas. Sí, exacto. Entonces es un monto, una bolsa de recursos millonarias muy importante y creo que es muy importante lo que subrayas es cómo se asigna esta bolsa de recursos, más bien cómo se asigna la publicidad oficial a los medios, porque lo que hemos podido constatar es que no hay criterios claros y objetivos de asignación de esta publicidad oficial. Entonces, luego pues, se vuelve una herramienta que en lugar de informar está utilizada para una censura indirecta, ¿no? Una censura sutil. Todo eso tiene una historia. Creo que fue en 1995 cuando inicialmente José Carreño Carlón, que estaba en la Oficina de Comunicación Social del gobierno de Salinas de Gortari, implementó el primer lineamiento, porque no llegó a otra cosa y no ha llegado desde entonces a otra cosa más que un lineamiento, para criterios mínimos para otorgar el presupuesto de comunicación social a los medios de comunicación impresos, electrónicos y hasta cinematografía y otros que se presten como medios de comunicación, como publicidad exterior y autobuses, etc. ¿Y ese lineamiento floreció o es letra muerta? Lineamiento cada año se sigue aprobando desde la Secretaría de Gobernación, por ahí por las fechas de enero, no tiene una fecha fija, pero más o menos así. Después se publica en el Diario Oficial y entra en vigor el mismo año. Ahora, Isa, tú estás hablando del gobierno federal. Exactamente. Ahora, a nivel local, ese lineamiento no existe. Ese es el único antecedente que tenemos. Yo supongo que si hubiera a nivel local, después de ver estas cifras, el primer lineamiento sería: yo no pago para que me pegues. Sí. Y esa es una manera, en efecto, de controlar a los medios o de lograr que los medios digan lo que uno quiere. Déjenme irme a corte. Vamos a hablar de esos criterios que podrían ser distintos a las arbitrariedades que hoy vemos. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. La gente se queja de que no estamos bien informados, les pasan la información y se quejan de que es un exceso de... Entonces, como se contraponen sus opiniones. Pero también en cuanto a cosas de dinero, creo que se exceden mucho. Y yo creo que debería haber un límite en cuanto a los presupuestos que se les da para que puedan hacer esta publicidad. Yo creo que ese dinero lo deberían de ocupar en otras cosas, ¿no? Pues es que, bueno, hay mucha gente que realmente necesita ese dinero en lugar de que lo estén malgastando en sus publicidades, y bien podría servir para otras cosas, para beneficiar a personas que realmente lo necesiten. Problema de discrecionalidad, ¿no? Al no haber una regulación específica, ni a nivel federal ni en los estados, pues cada gobierno gasta como quiere, ¿no? Básicamente. Tendría que haber una ley que estableciera criterios de idoneidad, de equidad, ¿no? De cumplimiento del derecho a la información, ¿no? Que hicieran que la publicidad oficial pues tuviera un sentido mucho más eso, de cumplir con un derecho, que propagandística como es ahora. Es un uso discrecional y a veces arbitrario de los recursos públicos que tiene efectos terribles en términos de la credibilidad de la información pública. Es decir, es importante que el gobierno cuando hable con la legitimidad y la credibilidad de la autoridad y la neutralidad de la autoridad. Que si hay un anuncio en la radio, en la televisión, sea un anuncio que tiene la credibilidad y el sostén de la autoridad pública, que es creíble, que no están tratando de manipular la forma en la que pienso sobre el gobierno, sino que me están dando información que me es útil para mi vida cotidiana.
estábamos hablando de publicidad oficial. En todos estos spots que escuchamos, que vemos en la televisión, como un bombardeo fuerte, que uno supondría que son gratis, pero no, nos cuestan, son pagados con nuestros impuestos, y en efecto acaban enojando mucho. Discutimos el bloque pasado esta diferencia entre informar y propaganda, y se introducía ya un primer asunto, decía, a ver, tendría que haber lineamientos más claros de cómo esos recursos se asignan. Yo diría, creo que hoy el lineamiento es clarísimo. Yo no pago para que me peguen. Y lo contrario. Si pago, quiero que el medio y los periodistas me traten bien. Esa ha sido viejísima tradición en nuestro país, quién sabe desde qué siglo, pues seguramente por lo menos del 19, y no ha cambiado con la transición. ¿Por qué? ¿Por qué ese lineamiento sigue vigente y no ha encontrado un embate, un límite serio en los últimos años, donde supuestamente que la pluralidad de la democracia tenía que haber resuelto este tema? Bueno, yo veo varios factores. Uno sería que en los partidos, una vez que llega otro partido distinto, porque siempre se hablaba del PRI, pero cuando gana otro partido y asume el poder, ya sea a nivel de municipio, a nivel de los estados o a nivel federal, en lugar de modificar y hacer, digamos, un marco jurídico institucional distinto, pues se quedan en ese espacio cómodo que les daba esta relación con los medios de comunicación. A mí me parece que no han dado ese paso, que ha habido algunos esfuerzos, pero que se han quedado ahí. El segundo es porque a los medios les conviene, o sea, esta relación discrecional, opaca, es algo que a los propios medios les conviene. ¿Negocio? Es un buen negocio. Hay muchos medios, como decía Darío, en este país que viven de la publicidad. ¿Dirías que la mitad? Más de la mitad. Más de la mitad. ¿Y en viven los de estados? Publicidad gubernamental. Sí. En los estados yo creo que mucho más de la mitad, hablaría de un 80-90% en los estados. La pregunta es si esos medios tienen que sobrevivir. Es que, ¿por qué vamos a mantener esos medios sin unos criterios que digan, no, yo Estado voy a dar ese dinero para la diversidad, voy a dárselo a radios comunitarias, a radios universitarias, a medios públicos? No, o sea, esa falta de criterios va mucho más allá del dinero público en publicidad oficial. Digo, disculpa que nada más te quería complementar eso porque a mí me parece central ese punto. Es decir, tal vez purguemos el periodismo y las ratas infectas del periodismo que viven del dinero público, pues tal vez tienen que desaparecer. Y tú colocabas algo muy importante en el lanzamiento, es decir, ¿qué hacemos con ese medio independiente, crítico, que apenas está intentando sobrevivir sin ese dinero? Pues son cuestiones comerciales que van más allá de esta transparencia, ¿no? Yo una vez quisiera responder, porque si vemos los marcos jurídicos en el mundo, sí hay como en algunos lados respuestas a esta pregunta, es decir, sí hay en algunos marcos jurídicos criterios que tienen que ver con la repartición de publicidad oficial, porque el tema de la publicidad oficial es en todo el mundo. En Estados Unidos el gobierno norteamericano es uno de los principales anunciantes, en Reino Unido es uno de los principales, creo que el segundo o tercer anunciante a nivel de Reino Unido. Entonces es un fenómeno, digamos, en muchos países, en otros países está prohibido, pero hay países en donde hay criterios más democráticos, es decir, no solo transparencia, saber cuánto están gastando, sino criterios como, por ejemplo, pluralidad, como calidad de los contenidos. Me parece que se podrían ahí introducir algunos criterios y regularlo para que en caso de que un medio que vale la pena, que tenga este tipo subsidios, si lo queremos llamar así, del Estado, para que sobreviva. Me gustaría mucho, en efecto, construir en este diálogo cuáles deberían ser esos criterios, pero déjenme guardar esos criterios para el tercer bloque. Y hoy quedarnos, digamos, en este momento con este bloque, quedarnos en el diagnóstico que ustedes descubrieron. Lanzo algunos comentarios. Veo que el Estado de México creció 1.335%. 1.335% es una barbaridad. Su gasto en publicidad oficial entre 2005 y 2010. Veo que el 30% de los estados no reportan el gasto oficial porque no llevan cuentas. Que el 70% de la información la tiene de manera incompleta. Que el Distrito Federal es la entidad que más gasta de toda la República. Sí creo que dieron con hallazgos muy serios. Me ayudan un poco a dibujar este diagnóstico y les pedía que comenzamos por el principio. ¿Cómo le hicieron para hacerse de la información? Porque sí tengo la sensación de que buena parte de los estados la tienen bastante bien guardada. Lo más importante de las cifras es justamente que no hay cifras en un tercio de los estados, ¿no? Porque primero... ¿Cómo no hay? Llamas por teléfono, a ver, estado de Sonora. No logramos acceder a
una información sobre el gasto en publicidad en 1/3 de los estados. Lo que presentamos es un índice, ¿no?, de acceso al gasto. Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Guerrero, Coahuila y Chiapas no tienen registro del gasto. No sabemos cuánto gastaron. No, más bien son lo suficientemente opacos y corruptos para no dar la información. Pero que hablaron a Tabasco. Dijeron, oiga, ahorita ¿qué les dijeron a Tabasco? Solicitamos la información, ¿no? Había solicitudes de información y entonces es la respuesta a estas solicitudes que estamos evaluando en este índice. El año pasado se hizo una misma pregunta a todos los estados, ¿no? A las 30 y... Dame un ejemplo, Justín. En Tabasco, en Puebla, ¿qué les dijeron concretamente? Entonces hubo respuestas, como en el caso de Tabasco, eso fue en 2010 y nos dijeron que la información era inexistente porque se había perdido en las inundaciones, ¿no? Eso fue la respuesta de inexistencia. No estaba a salvo, la inundación se llevó la información. Y la otra parte se la... ¿Hay alguna otra anécdota de este tipo? Sí, a ver, otra de este. Sí, el Tabasco es bastante fuerte para dar, respuestas así. Por ejemplo... ¿En Puebla cómo les fue? En Puebla les fue mal, sacamos 0 estrellas porque remitieron a la cuenta pública y la cuenta pública, las ligas que les dieron estaban inhabilitadas, no se pudo acceder a la información y entonces en Puebla sacamos 0 estrellas. Y quisiera decir que era información sobre el gobierno anterior. O sea, le preguntaron al gobierno de Rafael Moreno Valle sobre los años en que gobernó Mario Marín y cuánto gastó. Y a pesar de eso, pues no se obtuvo la información. Nuevo León. En Chiapas y Oaxaca también tuvimos problemas porque nos dijeron que era imposible acceder, reservaron, ¿no?, la información. No pudimos acceder a esta información porque había auditorías. Y en el caso de Oaxaca, que quiero subrayar que... Si hay auditorías, entonces la información está ahí. No, se congela. No, en Oaxaca justamente lo que logramos, pusimos un recurso de revisión y nos dieron por fin 2010, pero esto no está contemplado en el índice porque solamente evaluamos la primera respuesta, ¿no? Pero creo que es importante mostrar que al ejercer, ¿no?, el derecho a la información, uno logra transparentar, ¿no?, esta información, entonces es importante. Nada más para saber si la cifra 2010 es 2.500 millones... ¿Cuál será la cifra negra? ¿Otros 2.500? Es la punta del iceberg. Digo, porque a ver, si veo estados tan grandes como Nuevo León, como Querétaro, como Puebla, ahí dentro, supongo que tendrá presupuestos importantes. Primero hay también dudas sobre la información, ¿no?, que entrega, ¿no?, unas que no corresponden forzosamente con la realidad o con lo que uno puede saber. Entonces sí, yo diría que eso es la punta de la iceberg. Para hacer bien la chamba de periodista que pedías hace un rato, veo Colima, Sonora, Estado de México, Morelos, Zacatecas, Baja California, Campeche, Distrito Federal, entre los que sí tienen las cuentas en orden. Exacto, hay 10 estados que nos dieron información con un nivel de desglose bastante importante y hay 2, sobre todo Sonora y Colima, que nos dieron información con un desglose bastante Entonces, el modelo, miren para Colima. Si usted no tiene los papeles en orden y se le inundan las bodegas, váyase a Colima. Creo que todos se pueden perfeccionarse, ¿no? No hay uno perfecto. Yo creo que habría también los que tienen 5 estrellas. Pero Colima de 10 puntos se sacó 5. O sea, ¿no? O sea, son 5 estrellas. O sea, 5 estrellas, el máximo. O sea, digamos, satisfactorio su calificación, sí. Pero y yo creo que hay que premiar. Lo que pasa es que, y ahí es el sesgo, y se decía muy claramente, es decir, ahorita le estamos dando con todo al Estado de México y al Distrito Federal por gasto, ¿no? O sea, tú dices 1000 y tantos, sí, el porcentaje y el Distrito Federal. Pero ¿cómo hacemos la crítica? ¿Cómo les decimos a todos esos estados de Tamaulipas, Nuevo León, cómo se están gastando el dinero fiscal de esos estados? Es decir, es terrible esa cifra de no tener la información. O sea, nuestro derecho constitucional de eso, entra y haz tu pregunta, cada vez es más una simulación, ¿no? El crecimiento en el Estado de México entre 2005 y 2010 es de, decía yo, de 1.335%. Y lo hago directamente, pregunto, ¿este fue dinero dedicado a construir la figura del gobernador para que fuera candidato, refiero a Peña Nieto, o es simplemente una coincidencia?
No, bueno, yo creo que no lo podemos afirmar, pero creo que claramente hay una construcción de una imagen para llegar a una candidatura, ¿no? Creo que uno de los problemas o de los fenómenos que hoy vemos es que los políticos están convencidos que la forma de llegar a una candidatura o de acceder a un puesto no es a través de hacer política, sino a través de aparecer en los medios. Y por desgracia parece que sí se confirma, ¿no? Que funciona. También a los ciudadanos a lo mejor nos gusta eso. Pero yo creo que ahí está el problema, en que no existen mecanismos eficaces para poder medir si realmente la información que ellos están entregando es información real y es absoluta la que están cuantificando. En la Federación tenemos el caso de que estos gastos de comunicación social se centralizan en un sistema de comunicación que administra la Secretaría de la Función Pública. Y que autoriza una dirección que forma parte de la Secretaría de Gobernación. Pero en el caso de los estados, esta es una ventana abierta que ni siquiera es posible verificar si todos esos anuncios que se pagaron aparecieron en el aire, o aparecieron en el radio, o aparecieron en los periódicos. No hay manera de cuantificar cuánto les costó cada uno de esos anuncios en cada uno de los medios de comunicación, porque no hay criterios para llevarlo. Y la pregunta es ¿por qué? A ver, dijera, después del Estado de México viene Yucatán. Creció en 527% el presupuesto. A lo mejor hubo una epidemia de dengue y entonces necesitaba una política de salud que necesitaba acompañamiento. O fue promoción de la gobernadora. ¿Cómo saber en qué se gastó? Y ahí es la siguiente pregunta obligada. ¿La investigación que hicieron les lleva a saber en qué se gastó esta friolera de 2.500 millones conocidos más lo desconocido? Es complicado porque justamente no pudimos acceder, ¿no?, a la información desglosada. Solamente un tercio de los estados nos dieron una información un poco bien desglosada. Entonces es difícil. Dime, los buenos estados, ¿a qué dedican? ¿A qué áreas de promoción o de información dedican esos recursos? ¿Salud, educación, obra pública? Lindo rostro, buena voz. Según ellos es esto. Cuando pedimos campañas, hay unos que nos dan 4 líneas y que dicen, pues las campañas están en salud, obras y ya, ¿no? Pero no podemos acceder a una información más desglosada. Y esto también creo que conlleva otro problema, es cómo archivan la información, porque como en el caso de que muchos nos hablaron de la inexistencia de esta información, entonces ¿cómo están haciendo esta gestión o cómo están llevando ellos esta gestión de ahora no entiendo, con la ley, la ley con la reforma constitucional en materia de transparencia, tendrían los estados que haber mejorado esto sustantivamente. ¿Por qué no ha avanzado ese mejor archivo si la Constitución ya le ordenó a todas las entidades tener esto en orden? ¿Cuál es su explicación? No, yo creo que sí hay un problema de archivo. O sea, me parece que sí hay una falta de capacidad institucional en las propias dependencias para archivar, para ordenar. Creo que sí hay ese problema, pero también creo que en muchas de las respuestas en donde se declara inexistencia de la información, en realidad sí existe esa información, pero no se quiere dar a conocer. O sea, en el caso de Puebla, en el tema de gastos lo tuvimos. Durante el sexenio Marín se pidió varias veces y siempre se decía que no existía esa información como la estaban pidiendo, que no se tenía. Y al final, casi al final del sexenio, el director de comunicación le dio unos datos a un periodista, solo cifras, ¿no? 137 millones en 2005 hasta 180 y tantos millones en el último año. Y después, ya en este sexenio, le abrieron la puerta de un cuarto a otro periodista y le dijeron, pues eso es lo que hay, entra y revisa a ver si encuentras algo. Ahí están las facturas, ¿no? Entonces sí creo que hay una falta de esta capacidad para archivar de manera correcta, pero también creo que hay muchas respuestas que son falsas, ¿no? O sea, que sí existe la información. Y hay casos, ¿no?, en los que el sistema y el entramado jurídico del derecho de acceso a la información está siendo pues vulnerado y atacado por intereses. Por ejemplo, el caso de Veracruz, que ellos obtuvieron cuando solicitaron acceso a la información a la Oficina de Comunicación Social, pues se consideró completamente reservada y confidencial una oficina. Cuando esta ley se trata... dinero de comunicación social se asumió como reservada. Toda la oficina. Toda la oficina. ¿El dinero para publicidad está reservado? Y todo lo que está en la oficina. Cuántos lápices, las personas, ¿Con qué argumento?
con el argumento de que es información que puede afectar las relaciones comerciales del gobierno. El problema no es solamente que ellos hayan entendido que esta no es una ley de archivos. ¿Estoy oyendo bien? O sea, para proteger las relaciones comerciales del gobierno, ¿no entregas? Pues, ¿qué tipo de relaciones tiene? Y lo absurdo es que entendieron que esta es una ley como si se reservaran oficinas, cuando es una ley, son leyes que reservan archivos y documentos. Ahora, este criterio, lo más triste de todo es que fue sustentado por el órgano garante del acceso a la información en la localidad. Entonces, lo que estamos sabiendo... Como el IFAI local dijo... Como el IFAI local, que es el órgano veracruzano, dijo que tenían razón y que... los lápices, ¿cuántos eran? No se podía saber, ni la gente ni que las vivía mesas, ni nada de eso, ni los currículos de las personas que trabajan ahí. Como si eso fuera un espacio privado. Todo eso se convirtió en un espacio privado y este mismo órgano avaló que pudieran emitir por decreto la forma en la cual iban a reservar de ahora en adelante toda la información del Estado de Veracruz. Entonces, esta investigación yo creo que además de dejarnos un aprendizaje muy amplio en el gasto de publicidad, nos está haciendo mirar cuáles son los puntos débiles de los sistemas de transparencia y acceso a la información en los estados. Ahora, Darío hablaba hace un momento, y usted un poco lo secundó, dada esta opacidad, pues sí es muy fácil meter dinero público en una maleta, llevárselo a un medio corrupto y que el medio diga maravillas del señor presidente municipal, del regidor, del gobernador. Y ahí es donde entiendo se empieza a ver dañado el derecho a la información, porque entonces la información que recibimos los ciudadanos es información sesgada con dinero que también proviene de los ciudadanos. Este embrollo es complicado. Déjenme irme a corte y me ayudan a entenderlo y averiguar cómo en otros países lo han deshecho, porque humanos hay aquí y en otros lados, y supongo que en otros lados han encontrado mejores soluciones. Quédese con nosotros. Regresamos en un momento. Se siguen promocionando a sí mismos. Desafortunadamente, nunca se le da el uso apropiado al dinero. Deberían utilizar sus spots, pero tal vez destinar más fondos para otras cosas que realmente llamaran la atención. Más vale una buena acción que solamente palabras. Hay una cosa que se llama censura sutil o censura indirecta, ¿no? Entonces los medios de comunicación en muchos casos dependen en más del 50%, ¿no?, de sus ingresos de los pagos del gobierno, y pues eso los limita muchísimo en lo que pueden criticar, ¿no?, y ser pues mucho más independientes. A través de la Secretaría de Gobernación se sabe que el 80% de los medios en nuestro país no sobreviven de su publicidad, ¿no?, sino que por el contrario viven de la publicidad oficial, ¿no?, de la comercial. Es una mafia, ¿no? Los medios siempre van a estar de alguna manera coludiéndose, ¿no?, para luchar por sus propios intereses, que es la publicidad y que los sostiene, ¿no? Y también los gobiernos pues siempre van a estar en esta lucha y en esta confrontación por tener esos espacios garantizados, ¿no? Y esto pues limita, como decía, el debate democrático. Uno, porque los medios pues dejan de informar algunas cosas que son importantes para toda la sociedad, y otro, porque el debate se empobrece, ¿no? Yo creo que también eso es lo que está de alguna manera haciendo falta, el que se creen auditorios cada vez más críticos, más analíticos de lo que se está consumiendo. Y yo creo que aquí las organizaciones civiles, las universidades, como ya se ha mencionado, ¿no?, juegan un papel importante de contrapeso para poder develar este tipo de situaciones. Estamos de vuelta para nuestro último bloque a propósito de la publicidad oficial, y yo ya me quedaría con el título del abuso descarado en materia de publicidad oficial en las entidades federativas después de este informe que han presentado Fundar y Artículo 19. Darío, tú mencionabas hace un momento que esta opacidad
produce una relación corrupta entre los medios de comunicación y el gobierno, que de entrada hace que los medios de comunicación no denuncien esta relación perversa a la que ya hacía relación, digamos, contaba también con respecto a Veracruz. ¿Cómo has visto, digamos, cómo desde el artículo 19, cómo desde Fundar, han visto la mecánica de corrupción? ¿Cómo se constituye y cómo se podría evitar, si me permites avanzar la siguiente pregunta? Nosotros, Fundar y artículo 19, el primer informe que hicimos lo llamábamos el de censura sutil. Sutil, o sea, un cañonazo de 50,000. Es decir, censura que ese dinero afecta para bien o para mal, es decir, a favor del medio o en contra del medio, la línea editorial. Es decir, cómo cubre la información pública sobre las autoridades. Hay muy pocos medios, repito, que tienen la independencia comercial para decir, no te metas en mi línea editorial. Si quieres, hacemos negocios y me das los contratos y yo publico tu propaganda, pero nada que tenga que ver con mi línea editorial. En México, esa es la minoría de los medios de comunicación. La minoría, es decir, un puñado, estoy hablando de un puñado. ¿La gerencia de ventas lleva la línea editorial? Totalmente, o sea, se junta en la misma mesa editorial y yo creo que sabiendo y reconociendo eso, entonces es así como los políticos. Yo no critico a los políticos que son mis amigos, a los otros con todo. Y los medios de comunicación hacen eso, es decir, no son transparentes, por ejemplo, para cuando uno le pregunta ¿y cuánto te da el gobierno? Es secrecía absoluta, es decir, no tienen ninguna intención de decir abiertamente sí, y podríamos contrastar, haz de cuenta, si Oaxaca dice ¿cuánto le dio a Noticias Oaxaca? El gobierno de Oaxaca. Pues estaría genial saberlo, ¿no? Pero a ver, me está diciendo que también si de pronto un medio le empieza a pegar mucho a un gobernador o le pega mucho... El chantaje. Es que a lo mejor no le ha pagado ni ha firmado el contrato. Chantaje, sí. Vaya, yo lo puedo ver con varios medios nacionales, ¿no? Y que empiezan a pegarle y de repente ves como una semana... Fidel Herrera está en un medio, en 8 columnas en un diario de circulación nacional. Y luego dices, Y luego, por otras fuentes, te enteras que, claro, que Fidel Herrera le dio un terreno al grupo de Vázquez Raña para que tuviera un terreno, ¿no? Entonces, pues claro que el chantaje es parte de esta falta de criterios que permite que en lo oscurito sean otras negociaciones completamente ajenas, ¿no? O también lo contrario, los medios, digamos, que pretenden hacer un buen periodismo y que requieren también de estos ingresos, si dicen, oye, pues sí te vendo publicidad, pero no tiene que ver con mi línea editorial, el gobierno le dice no. ¿Sabes qué? Si te compro publicidad, pues tienes que decir lo que yo quiero, y que ese es el clásico, ¿no? Ahora, esto, pues desde Fouché, ¿no? Ya estaba armado, ¿no? La policía de Napoleón se dedicaba a comprar plumas y plumíferos. Hay una larga tradición de comprar a la prensa que se deja, prensa que busca la libertad. ¿Qué prácticas en el mundo se observan que han podido, si no curarnos de esa enfermedad, sí mejorar las condiciones que limitan libertades o compran libertades? ¿Qué España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra? A ver, otros modelos que podrían venir para nuestro país. Yo creo que hay prácticamente dos modelos. Uno, que es como el que hablaba Darío, inicialmente se prohíbe todo tipo de publicidad porque se puede confundir en cualquier momento con la propaganda electoral. Aunque estén establecidos los tiempos, como los tenemos en México, aunque claramente están establecidos los tiempos de límite en el cual se puede transmitir publicidad oficial, aún así es posible mezclarse. Nada más para entender a Darío a partir de lo que estás diciendo. En España hay campañas de vacunación. En España habrá año del testamento, la gente también se muere. Sí, eso sí está permitido. Sí, pero el modelo español no es un modelo en el que todo está prohibido. El modelo español es un modelo en el que permite cierta publicidad oficial siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Y como cualquier recurso público, tiene que estar auditado y tiene que estar asignado como si fuese una licitación para una carretera, con todos los criterios y la rendición de cuentas que eso significa. Y eso implica reglas muy estrictas como las tienen en el Reino Unido, en el cual no se permite, incluso las reglas establecen los formatos en los cuales se debe de publicar esa misma información, topes en los montos de gasto, y se califica la información por un consejo
que además está integrado por ciudadanos y que determina si realmente es informativo y educacional o si está ensalzando la figura de algún político. Y se prohíben cosas específicas como, por ejemplo, que aparezca el político personalmente en la publicidad, que aparezcan sus obras detrás de él, anunciadas, que se anuncien precisamente, por ejemplo, en los noticieros. Esta es una norma en Inglaterra muy estricta. En los noticieros, después de dar una noticia sobre una catástrofe, no puede aparecer de ninguna manera inmediatamente el anuncio de un político de la misma circunscripción o del mismo territorio, diciendo, en mi gobierno se han levantado tantas casas, en fin. Es decir, está tan controlado por las reglas que no se puede, que no se puede incluso vincular con los contenidos mediáticos. Ese es modelo 1, nos quedan 5 minutos. El otro modelo será el libérrimo, el que tenemos en México, supongo. Hay cosas en México interesantes porque podría ser prohibir que se compre los espacios, no prohibir la publicidad oficial, pero que se compre espacios a los medios, porque en México hay los tiempos oficiales, ¿no? No necesitarías usar dinero de los contribuyentes. Eso es una pregunta, ¿no? Está en la mesa de que a lo mejor serían suficientes estos tiempos y los gobiernos no tendrían que estar... No tendrían que ser, ¿no? No tendrían que estar comprando estos espacios. Voy construyendo una idea. ¿Qué más criterios, Darío? Yo creo que los criterios también de los montos. Recuerda, hay una experiencia que en Argentina, Río Negro, ¿no? Se llama la Suprema Corte Argentina, dictó criterios y dijo, a ver, nadie tiene dinero a este dinero público. Tú como medio no puedes decir, yo tengo derecho a eso, sino le obligó al Estado a decir, fija tus criterios de acuerdo a qué población, qué mensaje, qué medios, ¿no? ¿Qué tipo urbana, rural, indígena, etcétera? Todos esos canales. Y una vez teniendo esos canales, entonces ya fijas y dices, a ver, yo necesito una campaña para mujeres indígenas para prevenir el cáncer de mama. ¿Quién me da esa población como audiencia? Ah, pues yo, ¿no? O jóvenes. MTV, pues ahí está MTV y salen los anuncios. Entonces, la Suprema Corte avanzó muchísimo, es lo más avanzado en América Latina. Exigiéndole al gobierno los lineamientos. Los lineamientos que se estaban discutiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental para quitar, porque aquí el problema, como en muchas cosas en México, es la discrecionalidad. Y yo repito, y mi posición sí es muy clara, es decir, no tendrían por qué gastar esto. Es decir, para los televidentes yo creo que es importante decirles, pues 10 millones más o menos cuesta una escuela pública, 10 millones, ¿sí? 1,000 millones, un hospital de especialidades, ¿sí? 100 millones, pues el abastecer al estado de Chiapas de medicamentos. Números redondos, más, menos, pero nada más veamos estos 3 cifras que doy versus lo absurdo y el cinismo y la aberración de los miles de millones gastados en publicidad. Y le una pregunta. ¿Sería recomendable ir a una ley general para que fuera aplicable en todo el país, donde estos criterios fueran? ¿Te gustaría o prefieres ver leyes locales? ¿O cómo le podríamos entrar? ¿O quieres ver a la Suprema Corte haciendo ese papel? A mí me parece que sí tendría que haber una ley federal, una ley reglamentaria del 134 constitucional, en donde se establezcan estos criterios y se diga claramente cuánto se puede gastar, cómo se puede gastar o si se va a gastar o no. A mí me llaman la atención 2 modelos. Uno es el portugués, en donde se licita, se concursa públicamente cuando se va a hacer una campaña, hay un concurso público y quien gana se publica, digamos, en el equivalente en el diario oficial, ¿no? Están los criterios y todo el mundo lo sabe. Y por otro lado hay una suerte de organismo que está integrado por miembros del Poder Judicial, por miembros de la Asamblea y por representantes de los medios y del sector cultural, y ellos determinan el contenido de las campañas. Eso me parece que tendría que haber algo en donde participe la sociedad. Y el modelo italiano, donde también hay un consejo de evaluación para la publicidad oficial, que ese tiene atribuciones para poder decidir en qué se gasta y cómo se gasta, pero debe estar presupuestado, debe ser transparente y no se puede ampliar. Entonces, a mí me parece que debería de haber una reglamentación en donde haya criterios muy claros. Una primera decisión sería, ¿se paga o no se paga?, ¿no? Creo que esa sería la primera gran decisión. Y luego los criterios de los contenidos y cómo podemos decidir cuál es el mejor medio o cuáles son los mejores medios. Me faltó tiempo para lanzar la última pregunta, pero la dejo sobre la mesa.
Si los medios privados se pusieron furiosos cuando les quitaron el dinero de las campañas con la reforma del 2007, yo quiero ver quién es el político que se avienta a una legislación de este tipo. Pues llevamos la última década, por lo menos en la Federación, buscando un debate de esta naturaleza. Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa en el año 2001 lo planteó como uno de los objetivos. Después se dio cuenta que se echaría a los medios electrónicos encima, entonces mejor se echó para atrás con la iniciativa. Pero todos tendrían que tener una parte de tarea, ¿no? Los periódicos transparentar su tiraje, los medios de comunicación transparentar sus audiencias reales, y nosotros darle una fortaleza real y una seguridad jurídica a nuestro acuerdo o lineamiento que tenemos. Son nuestros impuestos. Muchas gracias, de veras, a las tres. Daría, muchas gracias por acompañarnos. No nos quedamos muy motivados, pero ojalá y sí conscientes de algo que es inadmisible. Por lo pronto, si ve un spot de un político y piensa que está siendo producido con su dinero, cámbienle. Esa puede empezar a ser ya una forma de rechazar ese tipo de publicidad. Y nos vemos. De Lucerito. Nos vemos el próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.